Mi nombre es Juan Carlos Ruiz y hoy os voy a hablar de la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es un dispositivo que tiene esta forma que viene aquí. Tiene forma cilíndrica y tiene 4 anillos de colores. Esos anillos de colores se utilizan para describir la magnitud de esta resistencia. Bien, pues como definición de resistencia eléctrica, aparte de ser un dispositivo electrónico, también una magnitud eléctrica que consiste en la oposición que presenta un material a que pase la corriente a través de él. Esa magnitud se mide en una unidad llamada ohmios. Bien, como he dicho antes, esa resistencia eléctrica presenta 4 anillos de colores. Esos 4 anillos de colores, cada color representa un valor distinto. El primer color, como vemos, representa un valor. El segundo representa otro valor. Y el tercer color es un multiplicador. Es decir, coge los dos valores anteriores y los multiplica por un número, que veremos a continuación. Y el cuarto es la tolerancia. Es decir, cuánto tanto por ciento de más o de menos se nos va a la resistencia. Bien. A continuación vamos a ver en qué consiste estos colores. Una vez que tenemos una resistencia con 4 anillos de colores, ¿cómo sabemos el valor de la resistencia a partir de los colores? Bien, pues el primer color, la primera banda, lo miramos en la primera columna y en el ejemplo tenemos negro, que representa el número 0. En la segunda banda de color aparece roja en nuestro ejemplo. Lo miramos en la tabla o código de colores y representa un 2. El tercero es verde. Como hemos dicho antes, un multiplicador. En este caso es multiplicado por 10 elevado a 5, es decir, por 100.000. Y el cuarto en nuestro ejemplo es plateado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una tolerancia de más o menos el 10%. Bien, ahora vamos a ver que las resistencias se pueden conectar de distintas formas unas con otras, porque casi nunca aparecen aisladas, es decir, aparecen conectadas o anexionadas unas con otras. Se pueden unir de distintas formas, como vamos a ver a continuación. Se pueden unir en serie, es decir, una a continuación de otras. Se pueden unir en paralelo, como vemos aquí, es decir, ya no es una a continuación de otras, sino una bajo otra. O se puede unir de una tercera forma, que sería mixto, es decir, alguna en serie y otra en paralelo a la misma vez. Bien, pues ¿qué vamos a estudiar ahora? Ahora vamos a estudiar el cálculo de la resistencia equivalente. Es decir, dada una asociación de resistencias, calcular el valor de la resistencia que haría la misma función ella sola que todas o el conjunto de las que en un principio se dieron. Hablemos primero de una asociación de resistencia en serie, como es el caso que viene a continuación. Tenemos 3 o 4 o 5 o las resistencias que fueran conectadas en serie, es decir, una a continuación de otra. ¿Y cómo hallaríamos resistencia equivalente? La resistencia equivalente sería una que hace la misma función que todas ellas juntas y se calcularía sumándolas todas, es decir, la suma aritmética. Si tenemos 3 que valgan 2, 3 y 5, pues su valor sería 10 ohmios. Bien, a continuación vamos a mostrar un ejemplo. Fijaros, en este caso tenemos 2 resistencias en serie, es decir, una a continuación de otra, cada una de un valor de 50 ohmios. ¿Cuál sería la resistencia equivalente? La resistencia equivalente, como vemos, sería la suma de las dos. R1 más R2, es decir, 50 más 50, 100 ohmios. Bien, ahora vamos a ver qué ocurriría con las resistencias en paralelo. La resistencia en paralelo tenemos una asociación de resistencia de este tipo, una conectada a continuación de otra. ¿Cómo se calcula la resistencia en paralelo, la resistencia equivalente? Pues se calcula con la fórmula que tenemos aquí arriba. Es una fórmula bastante más compleja que en el caso anterior. Y como dato debemos saber que la resistencia equivalente de una asociación de resistencia en paralelo va a dar siempre un valor menor que cualquiera de las anteriores. Veamos un ejemplo. Un ejemplo como este. Fijaros, aquí tenemos 3 resistencias en paralelo. 3 resistencias cuyo valor son 3 ohmios, 2 ohmios y 4 ohmios. ¿Cuál es el valor de la resistencia equivalente? Aplicamos la fórmula que hemos visto a continuación y nos da un valor de
12/13, que es 0,92. Como podemos observar, 0,92 ohmios es menor que cualquiera de los tres valores anteriormente dados. Bien, pero cuando en vez de tener varias resistencias equivalentes, varias resistencias en paralelo, tenemos solamente dos, tenemos una forma mucho más sencilla de calcular la resistencia equivalente. Fijaros, imaginad que tenemos nada más que dos en paralelo. Pues para el cálculo de la resistencia equivalente nos basta con aplicar la siguiente fórmula. Es decir, una fracción donde en el numerador escribimos el producto y en el denominador escribimos la suma. Es decir, la suma equivalente, la resistencia equivalente sería producto dividido por la suma. Imagina que tenemos dos resistencias equivalentes, que la primera valiera 2 y la segunda valiera 3. Pues entonces en el numerador escribiríamos 2 por 3, que sería 6, y en el denominador escribiríamos 2 más 3, que sería 5. Nos saldría una resistencia equivalente de 6/5. Finalmente hablemos del caso mixto, es decir, que la disposición de las resistencias sean en manera mixta. Unas en serie, como R1 con R2, y ella a su vez de forma conjunta en paralelo con una tercera, que vale R2. ¿Cómo se calcularía la resistencia equivalente? Pues la resistencia equivalente se calcularía, primero hallaríamos la resistencia equivalente de las dos primeras en serie, R1 más R2, y luego aplicaríamos la fórmula del cálculo de resistencia equivalente en paralelo con la otra R2. Finalmente, espero que te haya quedado bastante claro lo que es una resistencia y cómo se conectan unas con otras. De todas formas, si tienes alguna duda, puedes comentármela o escribirme a mi correo, que es tecnol028@gmail.com. Muchísimas gracias y espero que te haya servido mi explicación.